Iniciamos ya el consultorio capital, hoy con la ayuda de Antonio Sáez del Castillo, el expresidente de Gesmovasa. Antonio, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy tenemos a los índices europeos que no saben muy bien hacia dónde irse. Ya los hemos visto bajar, los hemos visto subir, ahora los tenemos plano. No sé si están analizando ese canje de deuda definitivo. Recordamos los datos, 85,8% de los bonistas, el nivel va a alcanzar el 95,7% porque se van a poner en marcha esas cláusulas de acción colectiva que van a hacer forzoso el acuerdo. Y ahora lo que el mercado está pendiente es de la reunión del ISDA, que es la institución que regula los CDS, para ver si esto al final es un evento de crédito o no. ¿Usted qué cree? Sí, bueno, se pondrán de acuerdo ellos también por otro lado, tendrán que llegar a una conclusión. Lo que sí es cierto en principio es que de 100 quedarse en 30 hay una diferencia abismal. Es decir, así me endeudo yo y se endeuda usted. Si otro paga la deuda, menudo chollo. Ese es el gran negocio del momento actual que han tenido determinados estados en su conjunto. Por ejemplo, España, lo mismo, ¿no? O en su conjunto de las autonomías y las corporaciones locales. Pero, y el mundo entero, no solamente aquí, en Estados Unidos lo mismo. Hay que tener en cuenta que a veces se toma como referencia el IPC, y se anula o no se reconoce el concepto de pérdida de poder adquisitivo y aún no se ha tomado en el concepto de la economía real la referencia de un índice que debería ser el primero y principal y por encima de cualquier otro, que es el índice de riqueza. Es decir, lo que se lleva generando en los últimos años y muchos años atrás es miseria, solamente es IPC. Por eso los estados lo que quieren es endeudarse y mucho IPC les rebaja la deuda. Entonces, usted y yo nos endeudamos y cuanto más IPC haya, pues menos deuda como principal tenemos que devolver. Es decir, toda la economía mundial en su estructura global basada en el endeudamiento y en una situación contable de falsificación de la realidad, eso tiene que acabarse. O sea, eso de vivir siempre con déficit y pasarlo a deuda es una trampa contable horrorosa que ya no se debería consentir más. Por lo tanto, yo creo que no tiene que haber déficit. ¿Por qué tiene que haber déficit? También superávit. Y no pasa nada y se les bajan los impuestos a los ciudadanos. Es decir, que ¿por qué el pueblo tiene que estar constantemente aportando recursos a los estados en general? No, señor, también puede ser un presupuesto que quede por debajo y automáticamente para el ejercicio siguiente se baja el IRPF, ¿no? Entonces, esa parte es horrorosa. Y mientras sigan insistiendo en que eso tiene que mantenerse y no se sustituyan todos estos conceptos por doblar el espinazo y coger como referencia el índice de riqueza real como fruto del esfuerzo desarrollado y el porvenir y el bienestar como fruto de índice de riqueza, que si el IPC fuera 0 y usted hubiera comprado una casa de 100, hubiera generado riqueza para 120. Entonces tendría usted un índice, en vez de 100, 120. Pero aquí no, la casa vale mucho más y el sueldo se queda atrás y se pierde poder adquisitivo. El camino que se lleva tiene que ser sustituido radicalmente por una economía real de doblar el espinazo y generar riqueza real. El esfuerzo, como decía el otro día el presidente de Mercadona. Don Antonio, las bolsas, ¿cómo las ve ahora mismo? Bueno, el concepto ahora, la economía va por un lado, lo he dicho muchas veces, la economía y sobre todo, no todos los países están igual, hay otros que tienen distintas filosofías para anular, paliar o esconder la realidad del desastre que tienen. Entonces, de las bolsas, la que está más caída es la española. Aquí hay muchas más posiciones cortas que alcistas. Por ejemplo, aquí puede ser Grifols, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor Tubacex está, pero sobre todo Grifols, ¿no? Y luego ya hay una madeja, no. Hay un rebaño que sigue globalmente alcista. Pues le puedo decir Gamesa, por ejemplo, SACIR... Alcista, bajista. No, perdón, bajista. Ah, vale, perdón. qué susto. No, que siguen globalmente bajistas, entonces, no, en Grifols no me he equivocado, Ah, vale. No. Entonces, SACIR son todo posiciones cortas, y en Gamesa todo posiciones cortas, pero es que no son estas.
es que Realia, es que Usurbis, es que otras muchísimas. Y esas van fuera del índice. Y luego el índice IBEX tiene una particularidad singular, diferencial, a tener en consideración permanente con respecto, por ejemplo, a otros índices, como puede ser el DAX alemán o el SP500 o el FTSE 100. Y es que en los rebotes siempre se queda más corto que el máximo anterior. La prueba está que IBEX era referencia en 16.000 y ahora está ahí en torno a 8.500, 8.000 y le cuesta trabajo superar el 9.000. Por lo tanto, la bolsa española, mucho cuidado porque le costará recomponer la situación. De momento sigue globalmente bajista. Y luego otra cosa importante, discúlpeme Sandra, es hacer una enorme diferenciación entre el concepto genérico de índice y los subyacentes correspondientes y distinguir aquellos mercados. Por ejemplo, si aquí no hay esa oportunidad de ser siempre acérrimamente alcista, pues simplemente me voy al mercado americano. Yo llevo comentando acciones americanas 30 años y no me ha pasado nada, sigo aquí. Pues vamos a ver si nos pregunta alguien por acciones americanas. Vamos a dar paso a los oyentes que nos están esperando. Saludamos a Javier, que nos llama desde Cuenca. Javier, buenos días. Buenos días. Díganos. Buenos días, don Antonio. Muy buenos días. Encantado de saludarle. Vamos a ver, don Antonio. Desde el 20 de diciembre, los índices americanos y el alemán comenzaron una senda alcista que usted denomina hilo de plata, me parece que es. El precio pues ha estado marcado ahí en un canal y el martes el precio se salió de ese canal. Es decir, había que cerrar todas las posiciones largas. No sé si estoy equivocado, don Antonio. Y bueno, entonces lo que yo quiero saber, don Antonio, es después de lo del martes, cuando ya el precio ha perdido ya el hilo de plata, ha perdido las directrices, ahora en el corto plazo, ¿qué es lo que puede suceder en estos índices, don Antonio, en los índices americanos y en el alemán? Y luego, don Antonio, otra cosilla rápidamente. Pero poquito porque... Sí, rápidamente. Desde el marzo de 2009, don Antonio, justamente se cumplen hoy 3 años, cuando empezaron el rebote, bueno, los índices americanos pues y el DAX pues siguen. Entonces, don Antonio, viendo los precios tanto por arriba como por abajo y sobre todo viendo los subyacentes, don Antonio, ¿qué nos están diciendo los precios, los índices, los americanos, Antonio? Que don Javier, pueden seguir subiendo y buscar el origen en los máximos del 2007. Vamos a dejarlo ahí, Javier, porque si no es que no da tiempo a más oyentes y habíamos puesto una condición, un valor y usted ya lleva varias preguntas. ¿De acuerdo, Javier? Nos quedamos con esas que nos ha formulado. Antonio. Bueno, que no se preocupe porque le he entendido perfectamente. O sea, lo ha explicado, e incluso con menos palabras, con la mitad de lo que ha dicho ya era suficiente. Vamos a ver, la experiencia de tantos años como llevo, pues he visto ya prácticamente de todo o casi todo. Entonces yo he tenido que dar una nomenclatura, un nombre, una referencia etimológica a muchísimos acontecimientos producidos en los mercados porque no había referencia. Es decir, que una parte importante del lenguaje que se utiliza lo he generado yo. ¿Pero por qué? Pues porque anteriormente esto no era del común acervo en el sentido de que cualquiera podía entrar en un mercado. O sea, yo hace 25 años o 30 años tenía una línea punto a punto con Nueva York. Es decir, y eso no era normal. Y la primera antena parabólica que se instaló en España para recibir datos en tiempo real la tenía yo. Y el primero que empezó a temporizar series he sido yo. O sea que de un tiempo acá esto ha evolucionado muchísimo. Entonces de aquí lo que ha dicho el señor, el concepto de hilo de plata. El concepto de hilo de plata es recoger las estructuras direccionales de tendencia en espacios homogéneos y sostenidos también, y cuando hay muy poquita amplitud en ese rango del canal, entonces es enormemente fiable, porque los grandes operadores a nivel mundial que participan prácticamente en todos los mercados organizados recogen una serie de etiquetas y estas las llevan al índice. Y el índice concretamente es subir y lo suben muy despacito, pero mantienen vigente la recta directriz alcista principal de ese tramo y mientras lo desplacen por encima hay que mantener la posición larga. Lo que ha dicho el señor, efectivamente, el martes violó esa recta directriz alcista del microcanal, es decir, del hilo de plata, pero ha sido porque ya en el mes de febrero, el día 9 y 21, empezaron a colocar papel.
Y ahora, si se fija usted, el único que tiene menos profundidad y ha sido el rompimiento instantáneo en la sesión del martes ha sido precisamente el Nasdaq, pero los anteriores lo habían hecho ya anteriormente, porque los últimos máximos se estaban quedando ya sin llegar a la recta de proyección de ese canal. Entonces, es normal que eso ocurra así, pero mucho cuidado, porque lo he dicho antes, el SP500, el FTSE y el DAX tienen exactamente la misma estructura geométrica, la misma, e incluso la misma referencia de proporcionalidad dentro de su estructura geométrica propia. Entonces, a partir de ahí, no se puede comparar en absoluto porque los tres que he dicho están en zona de máximos o próximos a ella, y sin embargo el IBEX 35 está en la mitad. Entonces, para esos índices sí. Y luego, cuando usted ha hecho el estrambote para las acciones, no, acción por acción, porque el Citi y Alcoa están ahora en el mismo nivel de precios, a dólares del momento, a dólares de circulación normal, en el mismo precio de hace 30 años. Don Antonio, vamos a intentar responder también de forma más breve, porque si no, no nos va a dar tiempo prácticamente. Bueno, pues entonces es coger, sí, ahora están apoyando justo anteayer. O sea, ya el mismo día que lo tiraron, el mismo día empezaron a apoyar. Y entonces ahora no hay profundidad. Luego, como referencia, el mínimo del martes tiene que ser violado para que haya giro confirmado. Así que esa es la referencia, y mientras esté por encima, lateral o un poquito más arriba. Bueno, vamos a conectar con nuestra compañera Natalia Hernández. Ella está en la Bolsa de Madrid. Natalia, vamos a dar algún detalle más de ese canje de preferentes que pone en marcha Bankia. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días de nuevo. Sí, Bankia ha puesto hoy ese canje de obligaciones de deuda subordinada y de participaciones preferentes. Se habla en este plan de un plan de fidelización. ¿Esto qué significa? Bueno, pues los titulares que acepten la oferta de recompra ahora van a recibir el 75% del equivalente al valor nominal de esas participaciones preferentes. Y muchos se preguntarán qué hay del resto del 25% que falta para cumplir el 100%. Bueno, pues hay que mantener, según el plan de Bankia, las acciones suscritas al menos hasta el 14 de junio de 2013. Así que si quieren el 100%, ya saben, tienen que mantener esas acciones hasta esa fecha. Bankia planea un importe máximo de esta operación en el entorno de los 1.227 millones de euros. Pues ahí tenemos esta mañana los títulos de Bankia, están completamente planos en 3 euros, y ya que estamos con bancos, vamos a ver cómo siguen los europeos después de conocerse esos detalles del canje de la deuda griega. Guillermo, ¿cómo están los bancos? Bueno, pues parece que se van animando un poquito a la espera de que se vayan clarificando algunas decisiones que todavía hay que tomar. Ya lo ha dicho el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, que la Troika debe decidir si ese nivel de aceptación es suficiente para cumplir con las demandas del Eurogrupo. También se debe decidir sobre si finalmente se utilizan las cláusulas de acción colectiva que podrían activar los CDS, esos seguros de impago. Con todo esto, los bancos sí que se van animando. Vemos como Crédit Agricole está sumando ya más de un 2%. También el Deutsche Bank está anotándose un 1,5 porcentual. BNP Paribas anota un 1,1%. AXA un 0,8% arriba, Societe Generale un punto porcentual, se anota, Allianz también con subidas en torno al medio punto porcentual, y el Commerzbank está anotando también un 1,43%. Por cierto, que ya que se está dejando notar este acuerdo en el mercado secundario, porque según datos de Reuters, los nuevos bonos griegos están cotizando hoy a un 20% de su valor nominal. Por tanto, a la espera de que se tomen decisiones, parece que los bancos se animan. Guillermo, Antonio, no le voy a preguntar por los bancos de momento, porque seguro que hay algún oyente que pregunta por él, y entonces ya unimos todo. Vamos a saludar a Mercedes, que nos llama desde Pamplona. Mercedes, buenos días. Buenos días. Don Antonio, yo quería preguntarle, por favor, por Apple. Yo compré en 489, después he vendido el lunes a 538, y ahora, como ha subido a 541 y pico, y no sé lo que va a pasar, le quería preguntar a usted qué posibilidades tengo, si compro ahora, si espero que baje un poco, o qué, porque me interesaría seguir en el valor, si usted lo cree interesante. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Antonio. Bueno, vamos a ver. Apple es de las que está en su vida libre absoluta, histórica. Es decir, el concepto de techo y suelo. El techo corresponde al máximo absoluto conseguido en toda la serie histórica y el suelo al mínimo conseguido en toda la serie histórica. Entonces está en esa referencia. Yo había calculado una proyección teórica hacia los entornos del 500 y un poquito más arriba del 500, ahí hubo una sesión, señora, cójase la serie, hubo una sesión de muchísimo rango intradía. Entonces, hace un par de semanas aproximadamente. Entonces, esa amplitud de rango en el intradía
es un síntoma de actividad frenética del cuidador soltando papelón. Entonces, después de hacer esa actuación, baja un poquito y empieza a reposarse. Pero mientras siga manteniendo los mínimos intradía crecientes, la intentarán sujetar ahí porque lo que les conviene ahora es soltar papel. Entonces, ¿pueden llevarla un poco más arriba? Posiblemente, pero controlando los mínimos intradía crecientes y, por ejemplo, ahora se acaba de decir que los bancos en Europa se animan y todo eso, pero es igual, todas las etiquetas que corresponden con carácter generalizado en todos los mercados a ponderar en un porcentaje suficiente, todas esas son las que reciben apoyo, es decir, en este caso dinero. A partir del martes hicieron una figura de vuelta y el rebote ha quedado, o sea, la reacción ha quedado muy limitada. No hay profundidad. Y no hay profundidad menos aún en el mercado americano como norma general. Pero casi todas las series están ya muy altas. Fíjese usted, cójase la serie también de McDonald's, y verá que está ahí Home Depot también, pero esa sigue para arriba. Y sin embargo, por ejemplo, entre esta y Motorola, pues yo creo que Motorola la están llevando para arriba a una velocidad en vertical. Elija usted, no se obsesionen con una sola serie, porque se le puede acabar el carbón, y esto es una especie de gasógeno. Cuando el carbón se va a otro sitio, pues esa la intentarán, yo creo que la intentarán parar, pero mientras tenga mínimos intradía crecientes, se puede sujetar esta serie o la que quiera que sea. Pues Antonio, vamos a hacer una pausa, escuchamos las noticias en una mañana en la que los índices están ahí muy planitos, IBEX 35, 8.305 puntos, está bajando un poquito, también baja Milán, Londres y está subiendo el que más, el DAX de Frankfurt, pero tan solo lo hace en un 0,3%. Antonio Saez del Castillo, hasta dentro de unos minutos.